Bueno, yo conozco al padre Alejandro Solalinde cuando a través de la prensa me entero de varios hechos relacionados a él. Uno de ellos pues fue su encarcelamiento por primera vez en el año 2007 y el segundo el intento de linchamiento que sufrió afuera del albergue Hermanos en el Camino que fundó un año antes. Y pues me pareció fascinante su figura, ¿no? Entonces me dieron muchas ganas de conocerlo. Tuve la fortuna de ir al albergue a Ciudad de Ixtepec, Oaxaca, algunos años después, hace como unos 6 años, y lo entrevisté por primera vez. Entonces, eso fue para mí algo muy importante. Platicamos 4 horas aproximadamente, entonces dije, bueno, con todas las actividades que tiene, que dirige, que encabeza y tal, pues fue algo que yo tomé como un privilegio, o sea, el hecho de poder platicar tantas horas con él desde lo periodístico. Y todo el tiempo estuve pendiente de su carrera, tuve la oportunidad de entrevistarlo un par de veces después, y el año pasado me acerqué a él en marzo, en el año de 2017, con la propuesta de hacer este libro. Entonces, él aceptó de inmediato, lo cual para mí fue emocionante y también sorpresivo, porque pensé que iba a ser un poco más complicado a veces el tener acceso sobre todo a su tiempo, que es una de las cosas que yo considero más valiosas que él comparte con la gente, el tiempo. Entonces, el 16 de abril del año 2017 comenzamos con la primera entrevista, de nuevo en el albergue, Hermanos en el Camino, en Ciudad de Ixtepec. Estuvimos varios días colaborando de manera muy cercana y durante todo el año hemos tenido una comunicación y colaboración estrecha para recopilar documentos, algunos de ellos escritos de puño y letra del padre, el acceso que me ofreció a su acervo fotográfico también, que son documentos muy valiosos desde su infancia hasta la fecha, entrevistas con muchas personas cercanas a él o que han sido cercanas a él en algún momento de su historia, familiares, defensores de derechos humanos, migrantes, amigos, compañeros de misión, compañeros periodistas también que han compartido información muy valiosa que también está dentro del libro, y pues lo más importante y lo más valioso, que es el testimonio de viva voz del padre Alejandro Solalinde. Creo que tengo más de 150 horas documentadas acerca de varios temas y pues también mucha investigación documental. Yo creo que fue muy intenso, profundo. Realmente yo vi a Carla María cuando llegó, me empezó a platicar, sentí algo, sentí como que era la persona pues indicada para poderle abrir todo y darle todo. Datos, abrir no solamente fotografías, sino mi vida, ¿no? Y me puse a pensar en muchas cosas. Yo soy un hombre de fe y este libro no es más que la historia de una llamada, de un llamado, es un llamado. Y decirle a la gente en medio de toda esta confusión de fe, este debilitamiento espiritual, decirle que Dios existe y que Dios llama y que es increíble cómo llama. A mí me conmueve mucho que me haya llamado porque realmente no soy ni era el mejor de los hombres. Sin embargo, Él llama. Y luego también cómo me ha sostenido, cómo me ha llevado. Cuando llega Carla María y empezamos a ver la historia, yo tuve que hacer una retrospección y tuve que descubrir, ¿verdad? Ese paso de Dios, comprobarlo en mi vida. Cómo Él me sacó de la nada y me ha sostenido y me ha ido llevando a lugares insospechados y me ha sostenido. O sea, nadie como yo sé que soy un hombre como cualquiera, pero que ha sido sostenido por la gracia de Dios. ¿Cómo poder decirle a la gente eh, lo que ha pasado en mi historia, que finalmente no es ni siquiera importante porque sea Alejandro Solalinde, sino es un hombre, es una persona en la que Dios actuó, y poderle decir como una radiografía, abrirle todos los secretos de este llamado? Esto es lo más importante, lo central del libro, es que
hay un derrotero, no paralelismo, al contrario, es un derrotero diferente entre las personas de la autoridad en la iglesia que están muy condicionadas por las estructuras, por el bagaje político, económico, económico, ¿verdad? De la jerarquía, desde que los forman, ya los condicionan. Y entonces ir haciendo estas rutas diferentes entre esa vida condicionada a una vida libre, libre, totalmente libre, ¿sí? Esto es lo sorprendente de este relato, que cuenta que una persona que ha sido preparada para el cambio, para estar cambiando, pero también para la libertad, puede hacerlo en estructuras rígidas, cerradas, y que no ha sido fácil porque ha sido un choque constante con la estructura hasta llegar a 2010, en que podíamos decir, ya logro por fin que me respeten, aunque no me comprendan, como misionero itinerante del reino de Dios. Mira, es fascinante porque es mantenerme dentro de la Iglesia Católica y no romper con ella. Desde que yo estudiaba, se lo comenté a Carlita, hubo muchísimos sacerdotes, pero también laicos, que rompían con la iglesia, que se salían, se desesperaban. De hecho, fíjate, y ese libro lo decimos, que de 1965, y que termina el concilio, a 1975, 10 años, hay más de 50,000 sacerdotes que dejan el sacerdocio, el ministerio, fíjate. Entonces se desesperan. Y yo tuve, ya siendo sacerdote recién ordenado, ofertas de hermanos sacerdotes que me decían, mira, Solalinde, salte, salgámonos y transformemos la iglesia desde fuera y transformemos el mundo desde fuera. Y yo dije, no, yo siempre tuve la intuición de nunca dejar la iglesia. Pero ¿sabes por qué? Porque es obra de mi mejor amigo. ¿Cómo dejar el movimiento de mi mejor amigo si es la esperanza de que operativice su reino? Entonces yo dije, no, este movimiento, esta iglesia no es de la jerarquía, es de Jesús y es de todos. Entonces me mantuve. Pero por otro lado, fíjate, es importante, lo que está en juego aquí en este libro es la posibilidad de seguir o no la vida de Jesús, misionera, itinerante, en la calle, con los de abajo, con los de afuera, caminando. O tener que replegarte a una vida residencial, estable y centralista. La vida de Jesús nunca fue residencial, no. Combinó momentos de estancia en la casa de Pedro, en la casa de Betania, en varios lugares, pero su camino era la vida. Sin embargo, con el tiempo, la iglesia se vuelve residencial. Entonces, hay cosas que no van de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, la vida residencial se debe de conservar, sí se debe de conservar, porque es parte de la vida que ya se ha tejido, pero se debe de potenciar la otra vida, la vida misionera itinerante, que acompaña a toda la gente, que son ya la mayoría, que no se acercan ya a la vida parroquial. Después, Jesús pensó en una iglesia en movimiento mixto, y resulta que ahora ya las mujeres han sido negadas por 2000 años de todos los espacios de la iglesia, del ministerio y de todo. Esto no puede ser, va contrario a la fundación de Cristo. Otra cosa, Jesús fundó un movimiento, una iglesia de jóvenes, mayoritariamente de jóvenes, también gente adulta y todo, no se incluyen, pero mayoritariamente de jóvenes. Hoy es mayoritariamente vieja, mayoritariamente de viejos. Es una gerontocracia. Luego también Jesús advirtió claramente la importancia de la austeridad en la misión. No lleven nada para el camino, pero como ya no salen y se quedan ahí, tienen todo y ahora han acumulado en sus casas. Entonces, tenemos una iglesia rica. Luego dijo él, por favor, vean cómo los jefes de las naciones oprimen al pueblo y hacen sentir su autoridad y abusan. Entre ustedes no sería así. El que quiera ser el primero, hágase el último. Y el que quiera ser el mero mero, hágase el servidor y esclavo de todos. ¿A la manera de quién? Del Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por muchos. Hoy muchos de la vida residencial les sirven y hasta su cama les hacen. Les lavan su ropa, les hacen todo. Eso no puede ser. O sea, tenemos una iglesia contraria a lo que Jesús nos enseñó. Por eso es necesario volver al camino. Esa es nuestra salvación. No descuidar lo residencial, pero volver al camino. Por supuesto que trabajar con él en la etapa tan prolongada de amenazas de muerte
de atentados en contra de su vida, de diferentes formas de rechazo, de agresiones, de violencia contra él, pues fue un tema muy complicado para mí, porque desde el momento en el que estábamos trabajando, durante la etapa de las entrevistas, desde el momento en que él estuvo reviviendo también estos momentos tan duros, fueron capítulos o fueron momentos muy complejos para trabajar desde lo periodístico, ¿no? En algún momento, pues tú estás entrevistando a las personas, en este caso yo estoy platicando con el padre Alejandro y veo incluso hasta cómo está sufriendo otra vez ese momento, ¿no? Entonces, hasta cierto punto y fue una tremenda responsabilidad para mí ver hasta qué punto ya no empujarlo más como para decir, no, ya es suficiente, ¿no? O sea, como revivir los calvarios, los diferentes calvarios por los que ha estado, es suficiente. Entonces, eso fue algo muy complejo. Sin embargo, el entrar en contacto con su teología, con la forma en que él tiene muy, muy claro el mensaje que quiere transmitir desde su fe, como un ministro, como un agente de cambio dentro de la iglesia, ha sido un capítulo para mí muy interesante, porque pues él en este libro está hablando precisamente de esto que lo ocupa y que lo ha ocupado desde hace muchos años, mucho antes que estuviera en la esfera pública, porque como bien has anotado, pues para muchas personas Alejandro Solalinde es un referente de la migración y de la defensa de los derechos humanos de personas transmigrantes y de otras víctimas. Pero, pues, él es el protagonista de una vida extraordinaria, de una metamorfosis muy interesante, y pues el conocer sus orígenes, el que nos haya dejado entrar, por ejemplo, a su casa, en su barrio de la Santa Julia, aquí en la Ciudad de México, con su familia, que nos permita acompañarlo en sus primeros años como estudiante, cuando estuvo de novio, cuando se hizo seminarista y las condiciones en las que él logra su ordenación. Su contacto con las personas y con otras víctimas, que hay aquí algunas crónicas de ciertas víctimas que han tenido contacto con el padre, que lo conocen, que él ha sido también un agente de cambio dentro de sus vidas. Esto fue un proceso muy doloroso también, fue un proceso muy difícil desde lo periodístico, porque estás hablando con personas que han sufrido mucho. Para mí lo más importante que puedo aportar en este libro es a la conciencia. Yo me daba cuenta cuando Carlita todavía estaba empezando este libro, o apenas lo estaba proponiendo, yo me di cuenta que mi vida cada vez era más amenazada y sabía que de un momento a otro me podían matar. Entonces, este libro para mí es como el legado, es como compartir todo lo que tengo. Ya no puedo guardarme nada, porque de un momento a otro yo pensaba, ya no va a haber más tiempo, ya no más tiempo. Un día me preguntó una periodista del Istmo de Tehuantepec de Juchitán, me dijo, padre, ¿cómo se visualiza usted? ¿Cómo se ve dentro de 5 años? Y yo le contesté, no me veo, dadas las condiciones que había. Entonces, para mí, este libro era como el legado. Por otro lado, también es un instrumento que yo considero para abrir los ojos. Lo que tú dices es real. Mira, todos tenemos desde hace 2000 años el Evangelio y no lo leemos correctamente. Hay una interpretación pobre, como si nos hubieran dado unos lentes que no pudiéramos ver sino a través de ellos. Son lentes prejuiciados, manoseados, interpretados de la forma que sea, ¿me entiendes? Para evadir, aterrizar la palabra hoy y aquí. Entonces, eso es lo más importante, que los poderosos nos han puesto en los anteojos y no nos han permitido ver y no queremos ver más que a través de esos lentes prejuiciados, esos lentes viciados. No podemos ver lo que es. Cuando yo leo todos los días los evangelios, todos los días, ¿verdad? Así como leo Proceso, La Jornada, oigo a Carmen y sin embargo y otros más,
pero también veo Reforma y otros periódicos. Fíjate, yo veo esto y yo digo, aquí está clarísimo, ¿por qué no lo ven? Ese es mi reproche de todos los días, ¿por qué no lo ven? Porque nosotros los católicos y también los domesticados ciudadanos, ciudadanas, somos como esos mosquitos que encerraron en un frasco y se acostumbraron ahí, luego le destapas y ya no vuelan. Así somos. La otra parte es cierto, lo que dices es muy claro, muy cierto. Somos un pueblo católico barnizado, barnizado. Es decir, nos quedamos en la epidermis del culto, nada más de la religión, de la religiosidad, pero no hemos bajado a la reflexión profunda de la palabra de Dios. Unos cuantos, sí lo hacen, unos cuantos. La inmensa mayoría de los católicos siguen siendo personas que no leen la Biblia, que no leen los evangelios, que no siguen a Jesús. Entonces, por esa razón, hay la incongruencia, fíjate. Podemos ser muy católicos, muy guadalupanos, 96% entre católicos y cristianos evangélicos, y ser tan incongruentes, tener un país un desastre, ¿no? Yo no añoro ninguna etapa de vida, ninguna, no añoro ninguna edad, ningún día, ni siquiera el día de ayer. Yo estoy feliz con el día de hoy, con lo que me tocó vivir, con el tiempo que me tocó vivir. En donde tú me pongas y en el tiempo que sea, mi misión es la misma, es el reino de Dios. Y lo voy a tratar de hacer. Defender los derechos humanos es algo fascinante. Y no me asumo como víctima, sino como persona que ha tenido que pasar muchísimas cosas por cumplir la misión. ¿Me entiendes? Pero al final soy feliz. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, Dios ha estado conmigo, me ha ayudado, me ha mantenido vivo y fíjate, me ha hecho ser quien soy. Es increíble, te voy a decir algo sorprendente que tiene que ver con este libro. Mi querida jerarquía católica me ha hecho el vacío, me ha despreciado. Sin embargo, Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Y por otro lado, me ha hecho crecer en la aceptación de la gente, pero también en estructuras que me han permitido hacer alta incidencia política, entendiendo la política como bien común, no como de partido.